Hola chicos, vamos a prestar atención a este video, vamos a hacer una especie como de resumen sobre el tema que nos ha ocupado en esta semana, que es pues ya en sí la vida, ¿verdad? La vida, el origen de esta misma, así como todo lo necesario que se ha requerido para poder pues manifestarse la vida como tal y las diferencias pues entre los seres vivos y los seres no vivos. Como ustedes ya lo investigaron en sus dos tareas de esta semana, pues bueno, los seres vivos tenemos ciertas características que evidentemente pues nos diferencian de lo que son los seres no vivos, que no se mueven, no se reproducen, no crecen, no tienen prácticamente las funciones vitales, ¿ok? Entonces vamos a hacer mucho hincapié sobre todo en la segunda parte, que es la parte en donde a ustedes les tocó realizar el ensayo. Ahí veíamos nosotros que, bueno, la gran duda era que si buscabas vida en otro planeta, qué elementos, sí, qué elementos estarías tú buscando, o qué características estarías tú buscando para que realmente se desarrollara la vida, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estamos en su materia de biología y vamos a hablar específicamente de algo que se le llama bioelementos y biomoléculas. Y pues bueno, iniciando con este repaso, repito la pregunta, dice, si buscaras vida en otro planeta, pues, ¿qué características buscarías, no? La mayoría de los ensayos que he podido leer hasta el momento, pues, coinciden con una sola cosa muy importante, que es el agua. Y sabemos que el agua, de hecho hay un dicho, ¿no?, que dice, el agua es vida. Sabemos que el agua es de lo más importante, es la molécula más importante para que un ser vivo pueda subsistir y evidentemente fue muy importante al principio del origen de la existencia. Pero también hay quienes han mencionado como tal el oxígeno, también hay quienes me mencionaron que se necesitan nutrientes o alimentos, muy interesante algunos que mencionaron sobre la temperatura, sobre ciertas condiciones de luz solar. Evidentemente todas estas son características, digamos, aisladas y que son como lo primero que pensamos si estamos buscando vida, ¿no? Y pues bueno, vida como tal, como nosotros la conocemos, de acuerdo a las funciones que desempeñan los seres que para nosotros tienen vida en este planeta, pues sí, efectivamente todos estos son los que son necesarios. Sin embargo, vamos a verlos de manera ordenada. Y de manera ordenada, pues tenemos como número uno a los bioelementos. Como su nombre lo dice, bioelementos, y separamos estas dos, digamos, sílabas. Bio, pues sabemos que también esa palabra viene de vida, significa vida. Y elementos, pues obviamente se refiere a los elementos químicos o los elementos químicos que son necesarios para los seres vivos, llámense plantas o animales. Bueno, estos bioelementos, pues es muy importante que los tengamos muy en cuenta, porque pues son los que han sido necesarios para poder desarrollar todas las funciones que los seres vivos, tanto plantas como animales, pues van a desempeñar. Ya sabemos que esas funciones son las de nacer, crecer, reproducirse, eh, tener un metabolismo, tener lo que es la homeostasis, que se refiere al equilibrio que ocurren dentro de ese cuerpo. Bueno, todas esas funciones son eso. Para que se desempeñen esas funciones necesitamos bioelementos. Y estos bioelementos, pues vamos a categorizarlos en tres muy importantes. Todos son importantes, sin embargo, se catalogan de esta forma porque pues cada grupo de bioelementos pues tiene cierto porcentaje que abarca en una masa total en general en todos los seres vivos. Por ejemplo, la primera clasificación que tenemos de los bioelementos se le llama primarios. ¿Por qué se les llama primarios? Porque, bueno, están presentes en el 95% aproximadamente de la masa total de un ser vivo.
llámese el 95% de una planta, de un animal, de un bicho, de lo que sea, lo que se quieran ustedes imaginar. Y pues bueno, estos son los llamados CHON. Ustedes los vieron, si no mal recuerdo, en Química 1. No me acuerdo si vieron Química Orgánica en Química 1 o 2, pero en una de sus dos materias de química los estuvieron analizando y estuvieron haciendo fórmulas con estos, etc. Pues bueno, estos llamados CHON son elementos, son los bioelementos principales. Sin ellos no se daría la vida. Y estamos hablando del carbono, el hidrógeno, el oxígeno y nitrógeno. Se llaman CHON porque sus iniciales pues así son, ¿no? Sus símbolos químicos. Pero también tenemos bioelementos como segunda categoría secundarios. Los bioelementos secundarios son secundarios porque están presentes en menor cantidad de nuestro cuerpo, pero no por eso dejan de ser importantes. Están presentes en el 4.5% aproximadamente de la masa total de nuestro cuerpo. Y también desempeñan funciones muy importantes, así como los elementos primarios, como por ejemplo el carbono, que está presente aquí como en la imagen que les coloqué en las plantas, el oxígeno, que está muy presente en el aire que respiramos, así como el nitrógeno, que se encuentra presente en algunas bases nitrogenadas que componen a lo que conocemos como el ADN, el ARN, y el nitrógeno también se encuentra formando parte pues de los músculos de nuestro cuerpo, el hidrógeno pues formando parte de la molécula que es el agua. Bueno, así como ellos como bioelementos primarios tienen unas funciones en nuestro cuerpo, pues los secundarios que se encuentran en cantidades más pequeñitas, pero también significativas, esos son los que les comento aquí. Estas iniciales que ven aquí, que corresponden al azufre, al fósforo, al magnesio, al calcio, al sodio, al potasio y al cloro. Entonces, sí, si no habían escuchado, pues en nuestro cuerpo tenemos cloro en nuestra composición. Las plantas también lo contienen. El potasio y el sodio también tenemos sodio. Entonces, en menores cantidades y que evidentemente estos bioelementos secundarios generalmente sirven como para ayudantes o transportadores en diversas funciones del metabolismo de nuestro cuerpo o del cuerpo de pues, cualquier ser vivo. Y por último, la tercera clasificación es la de los oligoelementos. Los oligoelementos, o también conocidos como elementos terciarios, pues bueno, están presentes todavía en mucho menor cantidad que los dos anteriores. Estos se encuentran presentes solamente en el 0.5% de la masa total de un ser vivo. Y bueno, ellos corresponden a los que aquí mencionamos, el hierro, por ejemplo, el manganeso, cobre, zinc, son 14. Entonces, todos los que aparecen aquí abajo son los que se les llama oligoelementos, elementos terciarios, o también los van a encontrar como elementos traza, porque son muy poquititas las cantidades que tenemos en nuestro cuerpo, pero que sin esas poquitas cantidades pues no podríamos funcionar como tal. Sabemos que, por ejemplo, el hierro es uno de los más importantes elementos para poder tener una sangre sana, para poder transportar la hemoglobina en nuestra sangre. Entonces, pues, igual que todos los demás, ¿no? El flúor se me ocurre ahorita tan importante para el fortalecimiento de nuestros huesos. En fin, podemos, el silicio para la calidad de nuestra piel. Entonces podemos encontrarle todas las funciones a cada uno de ellos, pero lo más importante es que ustedes ubiquen, sobre todo, que sepan cuáles son los bioelementos primarios. Y a lo mejor podrían diferenciarlos de los secundarios, pero si ustedes siempre tienen presentes cuáles son los primarios, pues con eso ya me doy por bien servida, ya le hicimos. Pero también existen biomoléculas. Sabemos que los bioelementos pues son como tal, como naturalmente se encuentran los elementos, pero solamente se le llama bio porque se utilizan o son utilizados en la vida. Pero si nosotros juntamos varios de esos elementos que son importantes para la vida, pues se transforman o se componen
crecen y ya se les llama moléculas, porque ya una molécula, acuérdense que es aquello que está compuesto por uno o más elementos. Un elemento del mismo, varios elementos del mismo elemento, no sé si me explique, por ejemplo, el oxígeno que está presente dos oxígenos, pero es del mismo elemento, o ya sea de diferentes elementos, por ejemplo aquí. Y tenemos que las biomoléculas pueden ser orgánicas o pueden ser inorgánicas. Aquí vamos a clasificar a las biomoléculas orgánicas como aquellas que tienen dentro de su composición átomos de carbono en su estructura química. Todo lo que tenga carbono digamos, para clasificarlas aquí biológicamente hablando, pues se le va a considerar como una biomolécula orgánica. Por ejemplo, aquí tenemos a los 4 principales, las llamadas macromoléculas, porque también se encuentran en mayores cantidades en nuestro cuerpo. Y esas biomoléculas orgánicas, pues serían los carbohidratos. Los carbohidratos, por ejemplo, contienen distintos tipos de elementos que juntos forman una biomolécula. A eso me refería. Entonces, tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen oxígeno y juntos forman lo que se llama carbohidratos. Las proteínas, que también tienen carbono en su composición, así como otros elementos, carbono, nitrógeno, hidrógeno también. Los lípidos, que también se les conoce como grasas, los cuales también tienen carbono en su composición. Y bueno, depende de cómo estén organizados es que se les va a llamar grasas, pero eso ya es tema más químico que nada. Y también los ácidos nucleicos, que los conocemos básicamente como el ADN y el ARN o las bases nitrogenadas, ¿verdad? Que forman parte, pues, de la estructura de nuestra genética como seres vivos en lo general. Trátese, lo vuelvo a repetir, de un animal, de un ser humano o de una planta. Todos tenemos esa genética que es lo que nos hace replicarnos y replicar algunas de las funciones. Entonces, pues bueno, estas biomoléculas orgánicas son necesarias para la vida, ¿sale? Y después tenemos a las biomoléculas, pero de tipo inorgánico. Esto, lógicamente, pues son aquellas que no contienen carbono en su composición y dentro de ellas, pues podemos mencionar al agua como tal. El agua sabemos que se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, entonces no tiene carbono en su composición. Es una molécula necesaria y prescindible para la vida, pero sin embargo no es una molécula que se considere orgánica, ¿ok? Pero sí es necesaria. El oxígeno como tal, que se encuentra presente siempre pues en par, siempre lo vamos a encontrar en 2 átomos de oxígeno. Por eso ya se lo considera molécula, porque son 2, aunque sean de un mismo elemento. Igual que el hidrógeno, que también se presenta en 2. Y también podríamos mencionar las sales inorgánicas, como algunos aniones y cationes, que si recuerdan, pues son los que tienen tanto cargas positivas como negativas, que hacen posible que ciertas reacciones dentro del metabolismo de una célula, ya yéndonos más hacia lo profundo, pues hace que funcione esta célula. Y bueno, a todo esto, ¿cuál es entonces la importancia de estas biomoléculas y de estos bioelementos? Bueno, las biomoléculas son importantes no solo porque cumplen funciones vitales, cumplen funciones de sostén, de regulación y de transporte. O sea, principalmente si nos vamos a analizar de manera ya más profunda y de manera tipo celular, pues vamos a darnos cuenta más adelante, yo creo que para el segundo parcial, que algunas de estas biomoléculas, algunos de estos bioelementos, pues participan en transportar sustancias para que se lleve a cabo la producción de energía, para que se lleve a cabo, por ejemplo, o también algunas otras funciones, como la reproducción, como la circulación, etc. Entonces, no solo son importantes por esto, sino también porque integran el cuerpo mismo, es decir, se encuentran como parte de nuestra estructura física
tanto nosotros como de plantas y animales, es decir, nuestros cuerpos están hechos de estas biomoléculas. Las biomoléculas se integran para formar compuestos más grandes y así sucesivamente para formar lo que conocemos como la célula y también lo que conocemos como los tejidos. Aquí ya estamos entrando un poquito en esos niveles que se les llama los niveles, la organización de los niveles de la energía, de los niveles de los seres vivos, ¿verdad? Entonces, partiendo de lo más pequeño, que es el átomo, continuando con el elemento, después continuando con la molécula como tal, en este caso formando biomoléculas, después varias biomoléculas van a formar compuestos, varios de esos compuestos son los que van a integrar las células como tal, y muchas células juntas, unidas entre sí, que desempeñan cierta función, pues van a ir a formar lo que son los tejidos de nuestro cuerpo, y sabemos que esos tejidos forman, algunos de ellos se quedan como tejidos, algunos otros forman órganos, y ya cada órgano desempeña cierta función, ¿verdad? Pero más o menos para centrarlos un poquito en qué nivel vamos. Así que pues sencillamente sin ellos no podríamos existir. Entonces son, digamos, de las partes más minúsculas, pero más importantes que necesito que quede claro y que espero que con esta presentación pues justamente hayamos puntualizado el conocimiento y aterricemos sobre lo que fue su investigación en ese ensayo y que todos estemos como en la misma sintonía de lo que se necesita para poder desarrollar la vida. Y pues bueno, ya por último voy a cerrar con una reflexión de un gurú de la India que me pareció muy importante al respecto de la vida, y a veces pensamos en temas de la vida y también va como muy junto con la muerte, ¿verdad? Entonces, esta reflexión básicamente nos hace pensar en qué estamos haciendo en el hoy por hoy. Recuerden que es muy importante, pues no nada más estar como que al 100, digamos, intelectualmente, ¿no? Sino que también personal o emocionalmente. Entonces, Osho nos dice, la pregunta real, dice, no es si existe la vida después de la muerte. La pregunta real es si estás vivo antes de morir. Entonces, pues, cada quien pregúntese qué tanto está aprovechando esta oportunidad que es la vida, qué tanto estamos a lo mejor con lo poquito o lo mucho que llegamos a tener, aprovechando pues esto, ¿no? Esto que tenemos que se llama vida y que realmente pues es una magia, es una chispita. Porque si nosotros, volviendo al tema, juntamos todo lo que yo les digo que es necesario para que se desarrolle la vida, si juntáramos las biomoléculas, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, el ADN, el agua, los cationes, todo lo que ya mencionamos, si lo trajéramos a esta mesa y lo juntamos, no se desarrollaría vida, ¿verdad? Se ocupa de algo más que siempre será un misterio, es algo más para que esa vida se desarrolle. Y científicamente se ha explicado que pues quizá la clave está muy seguramente en cómo se organizan todos estos bioelementos y estas biomoléculas. Ahí va a estar la clave, en cómo estén organizados. No nada más es en tenerlos ahí juntos, sino cómo se organizan entre sí para que entonces se desarrolle la vida. Son teorías todavía, pero pues bueno, es hasta ahorita lo que se ha investigado y en lo que podemos aterrizar, ¿sí? Pues bueno, entonces cierro hasta ahorita el tema y pues sería nada más cerrar ese tema en esta semana y pues ya la próxima semana les estaré enviando las actividades de la última semana, las correspondientes a la semana número 4, que ya va a terminar pues su primer parcial. También deben conocer desde ahorita que una de esas actividades está programada para que sea el examen de
pues un examen, podríamos llamarlo final o una parte de, porque ya hemos estado haciéndolo, algunos de los formularios que hemos estado contestando, pues se toman también como parte pues de actividades o de examen. Entonces, no para que no lo sientan tan pesado, pero pues pueden ir aventajando o dándole un repaso a lo poquito que hemos visto hasta hoy. Y en el transcurso del día, pues les procuraré mandar sus observaciones sobre sus trabajos que me han entregado, así como la lista de quienes sí y quienes no me han entregado hasta el momento. Bueno, que tengan un buen día y nos vemos pronto.